Buenas noches, Señor les bendiga. Vamos a compartir una vez más, la palabra del Señor. Cerramos nuestros ojos. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te glorificamos, Señor, en esta noche. Te rendimos alabanza, honor y gloria, porque solo tú eres digno de recibir. Padre eterno, nos gozamos en tu presencia, tu magnífica, absoluta e inimaginable santidad y tu gloria, Señor, que nos manifiestas a diario. Padre poderoso, colocamos este momento en tus manos. Nos presentamos delante de ti para que tu nombre sea exaltado en este momento. Bendito Dios, háblanos por medio de tu palabra. Padre eterno, ábreles el corazón, convéncelos de ti. Revélate, Señor, sus corazones, ilumínanos, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Padre eterno, te glorificamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados, vamos a compartir hoy. Vamos a nuestras Biblias y miremos la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Sabemos que todas estas iglesias, ¿no? El contexto de todas estas cartas fue mucha aflicción, fue persecución, fue el Imperio Romano, ¿no? Persiguiendo la iglesia cristiana. Entonces no es un escenario muy tranquilo. Es un escenario lleno de calamidad, de mucha dureza. La predicación del Evangelio era algo muy difícil. La predicación del Evangelio era a escondidas. La predicación del Evangelio era algo muy luchado en estas regiones. Y el apóstol Pablo, enviando esta carta a los tesalonicenses, les dijo cómo había sido todo el ministerio, el sufrimiento, la veracidad del Evangelio, cómo les había llegado a ellos, de qué manera, con el poder del Espíritu Santo, convenciéndolos y que el amor de ellos fluía, también mostrando la forma de su ministerio, cómo se habían comportado con ellos. Ellos conocían quiénes eran los apóstoles porque habían vivido con ellos. Entonces ellos mostrando toda esta grandeza, el apóstol en su carta envía a ellos de parte del Señor esta recomendación. Versículo 12 dice: los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios. En las antiguas clases que hemos visto, mirábamos la necesidad de buscar a Dios, de conocerlo, de ser llenos del Espíritu Santo, que en Colosenses nos muestra que ser llenos de su palabra, ¿no? De buscarle, anhelarle, como dice el Señor por medio de Job, más que la propia comida que necesitamos, de desearlo más que cualquier cosa. Y aquí la palabra dice que debemos ser dignos de Dios. Dignos del Señor. Vayamos a Colosenses 1:10. Colosenses 1:10, capítulo 1, versículo 10. La palabra dice: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cuándo le conocemos? Cuando escudriñamos su palabra, cuando sabemos quién es Él, cuando nos apasionamos por entender las Escrituras, cuando nos apasionamos por lo que Dios
nos está mostrando. Allí el Espíritu Santo comenzará a colocar iluminación y permitirnos entender quién es Él. ¿Cuál es el problema de la santidad de Dios? El problema que nosotros tenemos con la santidad de Dios es que no sabemos quién es Él. Estamos preocupados por saber qué es lo que Él da. Pero saber quién es Dios, solo lo entenderán aquellos que le conocen. Aquellos que escudriñan la palabra. Aquellos que dedican su mejor tiempo y esfuerzo para escudriñar la palabra de Dios. Y aquí dice, mire, dignos del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. La palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer buenas obras, porque a su debido tiempo alcanzaremos su bendición, su misericordia. No nos cansemos. Estamos en un momento difícil. Estamos pasando por un momento en el que muchos el encierro los está afectando, en el que muchos ya no se toleran. Empezamos a ver roces entre los hogares, las familias, los hermanos. ¿Y todo por qué? Porque nos cuesta tanto la convivencia, como también nos cuesta tanto la soledad. No encontramos ese punto de agradecimiento a Dios, de paz verdadera, porque sencillamente no hemos crecido en el conocimiento de Él. Nos hemos apartado de la fuente, que es la que nos anima, como dice, como acabamos de leer, la que nos anima, la que nos consuela, la que nos exhorta, para llevar una vida digna, como Dios manda. Somos imitadores desde nuestro nacimiento. Y imitamos todo aquello a lo que más le invertimos nuestro tiempo y atención. Eso es algo que el ser humano nunca se va a apartar de eso. Pero la palabra dice que debemos ser imitadores de Cristo. La palabra dice que Él debe ser nuestro máxima imagen a alcanzar, a imitar y a seguir. Pero eso ¿cómo lo podemos lograr? Sencillamente cuando crecemos en el conocimiento. ¿Cuándo podemos hacer buenas obras? Cuando conocemos quién es Dios. Dignos de Dios. Vamos a ver otra. Dignos de los santos. Vamos a Romanos 16, versículo 2. Dice: les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. Era la iglesia de los romanos, ¿no? Y decía el apóstol que enviaba una diaconisa y que la recibieran dignamente en el Señor, que le prestaran toda su ayuda, porque era una persona que ayudaba al Evangelio. Cuando nosotros nos referimos a vivir de una manera digna del Señor, ya hemos mirado dos categorías: dignos de Dios y dignos de los santos, de aquellas personas que ministerialmente nos han ayudado, aquellos a quien Dios ha utilizado como medio para enseñarnos su voluntad, para guiarnos, para mostrarnos el camino. Vamos a mirar otra. Dignos del Evangelio. Vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pase lo que pase, dice el Señor por medio del apóstol Pablo. Pase lo que pase, sean dignos del Evangelio, compórtense de manera digna, compórtense en obediencia a lo que el Señor nos ha enseñado. No importa lo que esté pasando, no importa que estemos en momentos de dificultad, en calamidad, en el miedo que produce hacia el futuro, no importa. Tenemos que permanecer dignos del Evangelio.
Evangelio por medio del cual nuestro Señor ha sido revelado a nuestros corazones. Evangelio por medio del cual Dios nos ha santificado. Evangelio que no es más que la palabra de Dios a sus hijos. Vamos a mirar otra. Dignos de la vocación con que sois llamados. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, versículo 1. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Digna del llamamiento. Es entender muy bien por qué Dios nos ha llamado. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? No somos seres cualquiera, ojo con eso. Tenemos una responsabilidad muy grande y es la de vivir de acuerdo a la vocación por la cual Dios nos ha llamado. ¿Llamados para qué? Para anunciar las virtudes, dice la palabra. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el llamamiento, es nuestra vocación para lo que Dios nos salvó. Dios no nos salvó para ser simple y llanamente otro ladrillo en la pared. Dios nos llamó para que hiciéramos un trabajo, y es el de mostrar quién es Dios, no quién eres tú, no quién soy yo, sino quién es Dios, quién fue el Cristo que nos salvó, nuestro Redentor, el que nos rescató, el que nos permitió conocerle, el que nos permitió saber quién era Él, el que se reveló a nuestro corazón, el que transformó nuestra vida, el que transformó nuestra convicción, el que nos dio esperanza. De Él es que debemos enseñar, debemos ser ejemplo, vivir de acuerdo a Él, para mostrar quién es Él. De acuerdo a la vocación. ¿Por qué? ¿Por qué esta dignidad? Porque desgraciadamente dice el libro de los Romanos que por no vivir conforme Dios quiere, pasó algo. Miremos Romanos 2, versículo 24. Romanos capítulo 2, versículo 24. Y dice la Escritura: así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. No se blasfema el nombre de Dios por causa del enemigo. No se blasfema el nombre de Dios por causa de la situación. Se blasfema el nombre de Dios por causa del mal testimonio de aquellos que dicen creer en Él. Y es algo que nosotros no cuidamos con el peso y el valor que deberíamos tener. Mire, iglesia, en este momento lo que está pasando, Dios simple y llanamente ha colocado a prueba el mundo. Ha colocado a prueba a aquellos que le aman. Ha colocado a prueba a su rebaño. ¿Para qué? Simple y llanamente para que tomemos todo lo que Él nos ha dado y lo coloquemos en práctica. Es en estos momentos donde se conoce quién es de Dios y quién no. Es en estos momentos donde los verdaderos salen a la luz. Es el momento donde los puritanos en su tiempo fueron totalmente especiales, los valdenses fueron totalmente especiales, los del camino fueron especiales, y cada uno de los que protestaron contra lo que estaba pasando en el sistema, en la política, en la economía, en lo social, en la religión que se imponía a la fuerza, en la idolatría que se levantó. Eran estos momentos de persecución donde ellos salían a la luz. Y brillaban de tal manera que se entendía la diferencia entre los que eran y los que no. Este no es un momento diferente. Volvemos al mismo momento en la historia en la que Dios vuelve a colocar a la tierra en prueba y en donde los hijos de Dios deben vivir de una manera digna, digna al llamado que se le ha hecho, digna del Señor. Porque como decimos en nuestro primer versículo que vimos, 1 Tesalonicenses 2:12, los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios,
que los llama a su reino y a su gloria. No nos llamó para nada más que su grandioso reino y su soberana gloria. Sabemos que la santidad de Dios es lo que Dios es, pero su gloria es esa santidad que brilló y se mostró a los ojos de todos nosotros. Esa es la gloria de Dios. Cuando su grandeza, cuando su magnitud, cuando su potencia se manifestó de tal manera que el ser humano no se pudo resistir a ella. Y a esa gloria es que Dios nos ha llamado. Amados, afírmense en el Señor, crezcan en el conocimiento de Él. Que el amor del Señor esté en sus corazones, que la pasión que tienen por Él, por su palabra, crezca cada vez más. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Porque si una cosa sabemos es que Dios es fiel. Dios consuela, anima y exhorta, de tal manera que el que comenzó tan grandiosa obra la va a culminar. Y es lo que debemos saber del Señor, que Él no falla. Pero también debemos saber del Señor que debemos vivir de una manera digna de como Él es. Si queremos ver su gloria en nuestras vidas, debemos vivir de una manera digna. Amados, que el Señor los bendiga, que tomen este tiempo para conocer cada vez más quién es Dios, que escudriñen las Escrituras realmente, que conozcan ese Dios poderoso y santo que se revela solo a quienes le buscan. Busquen y encontrarán, dice la Escritura. Pidan y se les dará. Golpeen y se les abrirá. Cerramos nuestros ojos por un momento y vamos a orar al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, coloca en nosotros hambre y sed de ti. La necesidad de conocerte eufóricamente. Permítenos, Señor, conocer tu santidad. Permítenos, Señor, para poder divisar tu gloria, Señor, y participar de ella. Bendito Dios, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y convéncenos de ti. Permítenos amarte y permítenos en este tiempo de prueba mostrar quién eres tú por medio de nuestras vidas, en nuestros hogares, nuestra familia. Amado Rey, toma el control. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Es lo que yo te pido en el nombre de tu Hijo, precioso Jesucristo. Y los que creen allá en casa digan amén. Amén. Y gracias a Dios. Dios los bendiga, hermanos.